Y en otros temas, pues resulta que ahora en el norte del país nos vamos porque resulta que 11 jesuitas de Chihuahua recibieron finalmente protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no de nuestro país, que hayan llegado, ¿no?, ahí a arropar sobre todo esta zona que ha sido tan lastimada. Luego, bueno, pues de las constantes amenazas que reciben por parte del crimen organizado. Esto después de la muerte, que usted recuerda, 2 de sus compañeros, que fue el año pasado, en el 2022. Recordemos de qué se trata. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó protección al gobierno de México para 11 integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui, quienes han recibido amenazas por parte del crimen organizado. Incluso argumentan que se intensifican cada vez que tratan de denunciarlos. La medida se aplica luego de que el 20 de junio de 2022 fueran asesinados los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora en la Sierra Tarahumara. Tras las investigaciones, se identificó a José N., alias El Chueco, como responsable de los homicidios y por quien ofrecen hasta 5 millones de pesos. Hasta este momento se han detenido a 18 presuntos participantes en los homicidios de los 2 jesuitas. Entre ellos destaca Gilberto N., primo y hombre de confianza del Chueco. De acuerdo con el organismo, no hay un esquema de seguridad efectivo. Por eso se solicitó la ayuda del gobierno federal, así como los avances en las investigaciones. Diego Gómez, Heraldo Media Group. Gracias. Y bueno, para platicar sobre este tema, agradezco que esté con nosotros aquí en República H a Javier Ávila, quien es sacerdote jesuita. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Sofía? Muy buenas noches. Muchas gracias por su llamada, a sus órdenes. Al contrario. Bueno, pues a ver cuál es la situación en estos momentos, sobre todo con ustedes después de esta protección que envían desde la Comisión Interamericana, y no por una situación que se haya solicitado desde nuestro país. Ustedes fueron a solicitarla y afortunadamente procedió. Hay una nota muy importante a propósito de sus palabras de que nosotros la solicitamos y no el país. Cuando en uno de los diálogos con el fiscal del estado de Chihuahua, el anterior, porque ustedes saben que hubo cambios de autoridades aquí en el estado de Chihuahua, y con el anterior, con quien estuvimos en diálogo hace como 3 meses, yo le comenté que pensábamos solicitar medidas cautelares para los padres, las personas que están afectadas o están en riesgo. Y recuerdo que el fiscal dijo, no, para nada, padre, no es necesario. Nosotros daremos resultados inmediatamente. Y bueno, pero ante la falta de resultados, lo vamos a hacer. No, espérenme, yo creo que no. Vi que no había resultados, y fue cuando 3 organizaciones de la sociedad civil del país hicimos la solicitud directamente a la organización internacional, la OI, que esa solicitud tiene que salir de parte de la comisión. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le hicimos la solicitud. Se la hicimos de parte de la Comisión de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, de México, de los jesuitas, la CEDEM, Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chihuahua, y COSIDAC, la Comisión de Derechos Humanos de acá que preside un servidor, una asociación civil acá en el estado de Chihuahua. Nos vino a la respuesta, ya dentro del cambio de la Fiscalía. Y hace 4 días que estuve con el fiscal nuevo, también le informé, todavía no era oficial, no se publicaba, se publicitaba la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y le dijimos al fiscal que ya nos había llegado la resolución y que se le conceden medidas cautelares. Fue muy diferente su reacción, porque él dijo, pues, por supuesto, claro, no hay ningún problema. Ya nos dirán qué es lo que nos corresponde a nosotros. Sí. Me llama la atención también una frase. Ahí cuando solicitamos las medidas cautelares, esa solicitud, con los argumentos que nosotros ponemos, la revisa la Comisión Interamericana. Después de revisarla, la pasa al estado de Chihuahua para que den su opinión. Se tardaron en dar la opinión. Y me llama la atención, en el documento de medidas cautelares se menciona, dice que el estado solicitó, se desestime la solicitud de medidas cautelares. Cuando hablamos del estado, hablamos de que el gobierno de Chihuahua. El gobierno de Chihuahua, que fue el que dio la opinión sobre la solicitud de medidas cautelares, y a quien se dirigió precisamente
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que opinara y diera su voz frente a esa solicitud que hacíamos. Ya. Entonces, ellos dicen que se solicitó que se desestime la solicitud de medidas cautelares. Oiga, pero ahora, lo grave de toda esta situación es que, bueno, afortunadamente ustedes tienen esta protección, estos son 11 jesuitas los que tienen esta protección. Sin embargo, la situación en el lugar es la misma, o ha cambiado, hay más seguridad, ha disminuido la violencia, hay alguna detención. ¿Qué ha pasado desde el año pasado? Bueno, hay detenciones, hay como 25 o 30 personas detenidas. Hay también a unos vehículos del responsable de la matanza. Uh-huh. Están detenidos como 15 vehículos más o menos, pero el responsable directo no se ha detenido. El Chueco. Hay miedo, por supuesto. La violencia en la región se calma porque no quieren exponérselos. Yo creo que los grupos armados no quieren exponerse tan descaradamente, cometer otras tropelías por el momento, porque hay Guardia Nacional, hay Sedena, ahí en la población de Cerocahui. ¿Cuántas amenazas ha recibido usted? Bueno, últimamente un par. A propósito de mis intervenciones y mi aparición en público, la vocería que yo he asumido o que me han dado los superiores sobre este tema. Pero las amenazas a veces vienen veladas, pero ahorita lo importante no soy yo, son los jesuitas de Cerocahui, que por cierto, una aclaración, no son 11 jesuitas los que tienen las medidas cautelares, son 5 jesuitas que viven en Cerocahui, 3 jesuitas que viven en Krill y que esporádicamente van para Cerocahui algunos trabajos y tienen que cruzar por el territorio del municipio, que es igual de riesgoso, el municipio de Urique, donde sucedieron los hechos, y 3 hermanas religiosas que trabajan con el equipo de jesuitas en la pastoral de Cerocahui. Yeah. Ahora, finalmente, ¿cuál ha sido, después de esta decisión que toma la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con ustedes, cuál es la respuesta del gobierno de Chihuahua? Bueno, ¿qué es lo que sigue? Nosotros tenemos que reunirnos, las 3 organizaciones de la sociedad civil que solicitamos las medidas cautelares, nos vamos a reunir con los beneficiarios. Ese es el proceso ordinario frente a las medidas cautelares. Nos vamos a reunir con los beneficiarios para dialogar con ellos y ver qué es lo que ellos solicitan para que se sientan seguros. Serán escoltas, botones de pánico, botones de alarma, luces en su casa, luces que se prendan en movimiento, cámaras, no sabemos. Sí. Entonces, ya que clarifiquemos con ellos qué es lo que van a requerir ellos y ellas, las religiosas, tendremos una reunión con las autoridades, tanto estatales como federales, para exponer las necesidades y que entonces ellos se comprometan a conceder estas medidas cautelares. Claro, y además tienen que hacerlo. ¿Le parece bien que hablemos la próxima semana? Vamos a estar monitoreando, sobre todo cuando se lleven a cabo estas reuniones, y saber justo cómo van a ser estas medidas para que, bueno, pues tengan esta protección que se ha solicitado. Por lo pronto, bueno, pues cuídense mucho, ¿no? Ustedes y todos los habitantes allá. Y ¿le parece que estemos en contacto permanente para que nos diga cuál es la situación y sobre todo las medidas que van a tomar allá en el gobierno de Chihuahua? Claro que sí, con todo gusto, Sofía, seguimos al pendiente y a las órdenes de ustedes. Gracias, Javier Ávila. Gracias.